acá. Estas estructuras también van a variar siguiendo la rotación del estómago. Cuando el estómago rota, arrastra el duodeno, que es esto que tenemos acá, y eso hace que este bozo ventral rote y se ponga en contacto para fusionarse con el bozo dorsal. ¿Sí? Bien. Este esquema muestra lo mismo, ¿sí? Muestra la rotación que determina que el esbozo ventral se una al esbozo dorsal para fusionarse. El esbozo ventral va a generar fundamentalmente la cabeza del páncreas, mientras el esbozo dorsal va a determinar la formación del cuerpo y de la cola. Pero además de la rotación, hay otro mecanismo que determina estos dos esbozos se fusionen. Y eso es que la pared del duodeno se va a producir un crecimiento diferencial. La pared ventral, que es esta que está acá, que es esta que está acá y acá, crece más y más rápido que la dorsal. Entonces eso, junto con la rotación, es lo que determina la aproximación y fusión de los dos esbozos pancreas. ¿Quedó claro? ¿Sí? Y acá vemos cómo estas estructuras se están formando. Entonces, ¿cómo se están formando estas estructuras, no? Esto es el sector dorsal del embrión, esto es el sector ventral, acá tenemos la cavidad abdominal y vemos cómo estas estructuras, el duodeno junto con el páncreas, están desarrollándose y en íntima asociación con el mesodorsal. Estas estructuras que están inmersas en esta cavidad, que es el celoma intraembrionario, la cavidad celómica primitiva, que acá está desarrollándose, se está transformando en la cavidad peritoneal, fíjense en lo que hace al rotar. Se van a aplastar, se van a aproximar a la pared posterior del abdomen. A ese nivel las fascias peritoneales se van a fusionar para dar lugar a lo que se conoce como la fascia de Treitz. ¿Se acuerdan? Sí. Esto determina que estos órganos, ¿sí?, el duodeno y fundamentalmente la cabeza del páncreas, se transformen ahora en órganos retroperitoneales, pero órganos secundariamente retroperitoneales. Porque originalmente estos órganos se están desarrollando intraperitoneales. Pero es esta aproximación y fusión, ¿sí?, con las fascias de la pared posterior que determinan que adquieren una disposición ahora retroperitoneal. ¿Quedó claro? Bien, esto es una imagen real. Lo que tenemos acá es un corte de la cavidad abdominal del embrión, feto ya en desarrollo. Estas son estructuras dorsales. Como el corte es un corte transversal pero oblicuo, agarra algunas estructuras torácicas que las vemos acá. Estos son pedacitos de los pulmones en desarrollo. Pero fíjense en cómo prácticamente toda la cavidad abdominal va a estar ocupada por el hígado. ¿Sí? Todo esto. Esta cavidad grande, más irregular, corresponde al estómago en desarrollo y estas corresponden a cortes de las asas intestinales también en desarrollo. Y esto corresponde a esto. Acá vemos algo similar, ¿sí? El corte es un corte un poco más bajo y no tan oblicuo, agarra estructuras posteriores, ¿sí?, fundamentalmente estructuras del sector más basal de los pulmones en desarrollo, esófago, y fíjense nuevamente cómo el hígado ocupa la mayor proporción de la cavidad abdominal. Y esto muestra lo mismo, todo esto es hígado en desarrollo. Esta cavidad grande e irregular, ¿qué es? En relación con el hígado, ¿qué les parece que sea? Esto es el
el estómago, perfecto. Esto corresponde a que todas estas que están acá. Las asas intestinales van a formar una estructura característica, que es la hernia intestinal, la hernia fisiológica, y estas estructuras que están acá, entonces vamos a ver ahora un poco cómo se desarrollan asas intestinales, básicamente el intestino delgado, y cómo es que se produce esto de la hernia fisiológica que acabamos de ver. Entonces, básicamente tenemos el intestino primitivo en desarrollo. En el sector más superior va a dar lugar a las estructuras que ya vimos, estómago, duodeno, hígado. Y acá en el sector medio, a nivel del intestino medio, que es el sector que estaba en comunicación con estructuras extraembrionarias, con el saco uterino, encontramos las asas intestinales. Pero esas asas intestinales van a sufrir una serie de cambios que los podemos resumir, como dice acá, en rotación, elongación, herniación y regresión. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que va a ir pasando con estas asas intestinales que derivan del intestino medio. Entonces, en una primera instancia, ese tubo longitudinal va a formar un asa, un gran asa intestinal, que va a tener una porción cefálica y una porción caudal. Ambas, ¿sí?, unidas, o sea, en el vértice de esta estructura de esta asa, se va a encontrar el cordón umbilical, la vinculación con el conducto uterino. Entonces, uno de los primeros cambios que va a sufrir esa asa intestinal es que va a sufrir una rotación de 90 grados, pero ahora en sentido antihorario. Esa rotación de 90 grados, si el asa está ubicada así, el intestino longitudinal, tenemos el asa dispuesta así, va a hacer que el asa haga esto. ¿Me entiende? Es lo que vemos acá, ¿sí? El asa rota 90 grados y adquiere esta disposición. Pero el asa cefálica va a crecer, va a proliferarse, va a alargar mucho más, incluso va a replegarse y va a dar lugar a las estructuras del intestino delgado, va a dar lugar al yeyuno ilion, básicamente. Entonces es todo lo que vemos acá. Como esto crece mucho, prolifera mucho, se alarga mucho, vimos que teníamos una cavidad abdominal en donde básicamente estaba toda ocupada por el hígado. Además del hígado, que tiene un gran tamaño, esa cavidad abdominal también va a estar ocupada por otras estructuras que ocupan mucho espacio, que son bilaterales, que son simétricas, que después van a regresar y desaparecer. Los mesonefros. Entonces, todas estas estructuras en desarrollo, ¿qué es lo que hacen? No le dan lugar a las asas intestinales. Entonces, las asas intestinales van a tener que salir al espacio extraembrionario, al mesodermo extraembrionario, salen a través del cordón umbilical al saco uterino para producir lo que se conoce como la hernia fisiológica. Hernia que es normal porque después ese intestino va a tener que otra vez regresar a la cavidad abdominal. Con el desarrollo, el hígado va a ir disminuyendo su actividad hematopoyética, que va a desplazarse al vaso, pero fundamentalmente a la médula ósea. Entonces el hígado va a disminuir de tamaño. Por otro lado, los mesonefros también van a desaparecer. Eso genera lugar para que estas asas vuelvan a ingresar a la cavidad abdominal. Entonces, estas asas van a ingresar a la cavidad abdominal. Cuando ingresan, lo primero que ingresan son las asas delgadas, que tienen una ubicación más posterior en el abdomen, que van más por detrás, más profundas en la cavidad abdominal. Y seguidas van a ingresar, se van a incorporar las asas que pertenecen al colon, al intestino grueso. Pero a medida que estas asas reingresan a la cavidad abdominal, este intestino va a sufrir una segunda rotación.
una rotación ahora de 180 grados también en sentido antihorario. O sea que en total el intestino rota 270 grados. ¿Sí? Esta segunda rotación, ¿sí?, de 180 grados, fíjense en lo que hace. Esto lo vemos mejor en esta imagen. ¿Ah? Acá tenemos una rotación de 90 grados, pero acá en la segunda rotación de 180 grados ingresan las asas intestinales delgadas, ingresan las asas gruesas, pero fíjense cómo esto rota y determina que la dilatación que teníamos acá, que estaba localizada en el asa caudal, que iba a dar lugar al ciego y al apéndice, ahora en esta segunda rotación se ubica en el ángulo superior derecho del abdomen. ¿Pero esa es la topografía definitiva del seco apéndice? No. A ese nivel se va a producir un gran crecimiento de esta zona, un crecimiento diferencial, que hace que esto se alargue en forma considerable. El ciego y el apéndice se localizan en la topografía definitiva, en lo que va a corresponder a la fosa ilíaca derecha, y se constituye el colon ascendente. ¿Ah? El colon ascendente, el colon transverso, ¿sí?, en 2 tercios próximos. ¿Ah? Acá esta imagen nos muestra algo similar, pero lo que vemos lo vemos en relación a las otras estructuras del abdomen, el desarrollo. Acá vemos las asas delgadas que crecen enormemente, se repliegan, se alargan mucho. Primero ellas, nuevamente 180 grados, y hay un alargamiento del seco apéndice que logra su topografía característica. Todo esto queda por delante de las asas delgadas y se introduce en el cavidad abdominal, quedando en el sector más ventral, más delantero, y empujando hacia atrás a las asas delgadas. ¿Quedó claro? Esto muestra básicamente lo mismo. Lo que se ve un poco más en detalle es la disposición del ciego apéndice, cómo ese ciego apéndice, esa zona del intestino crece, se alarga y se logra la topografía y la organización característica del intestino grueso. El tercio distal del transverso con el descendente y el sigmoides se van a originar a partir del intestino posterior, pero básicamente la diferenciación va a ser muy similar y se van a reorganizar siguiendo a las asas que son generadas a partir del intestino medio. ¿Sí? Bien. Y este esquema lo que nos muestra es, esto más o menos ya lo vimos, en un esquema similar, pero originalmente en la noche, ¿de acuerdo? Agregar. Se están desarrollando en la cavidad celómica, futuros peritoneos, ¿sí?, y van a estar revestidas por una cavidad peritoneal y van a estar revestidas por el peritoneo, pero con esta disposición. Después que rota el estómago, se van a topografiar en la topografía definitiva cada una de estas estructuras, se van a organizar, se va a formar la transcavidad de los epiplones, se va a posicionar el duodeno con el páncreas a nivel del retroperitoneo, formando la fascia de Treitz. Y miren lo que pasa acá en este esquema con el sector ascendente y descendente del colon. Cuando ellos ingresan, empujan, ¿sí?, bien que adelante ingresan y empujan al intestino delgado, pero en esas dos zonas también ese colon se va a adherir a la pared posterior del abdomen. Se van a fusionar las serosas, ¿sí?, y se van a formar nuevas fascias. Estas son ahora las fascias del sol, ¿se acuerdan también de anatomía? Se generan así, de esta forma. Y esto hace que estas estructuras también se transformen en órganos secundariamente retroperitonales. En cambio, las asas delgadas o el colon transverso van a mantener su mesenterio, van a quedar colgadas adentro
del peritoneo, son intraperitoneales, persiste el mesenterio que los ancla a la pared posterior. Mesenterio por el cual va a correr, por ejemplo, las arterias, la arteria mesentérica superior. Y ahí tenemos un esquema que lo que nos muestra son los órganos que se transforman en retroperitoneales de forma secundaria, que son el colon ascendente, el colon descendente, o sea, son los que están esquematizados en naranja, el duodeno y el pans. Órganos que si bien se originan, se forman como intraperitoneales, después se transforman en retroperitoneales. Muy bien. Esta imagen, si bien acá tenemos un corte sagital de un embrión, corresponde a una ampliación del sector ventral, ¿sí? El sector ventral y abdominal del embrión. Acá vemos estructuras dorsales, estas son las estructuras ventrales. ¿A qué corresponde esto que está acá? La hernia fisiológica. A las asas, esta es la hernia fisiológica. Acá vemos estructuras del interior del abdomen, todo esto es el hígado, esto es el páncreas y estos son asas delgadas también en desarrollo. Si miran acá, podemos ver al septum transversum, que ya está perfectamente formando un diafragma, que separa esta cavidad abdominal de la cavidad torácica, en donde vemos estructuras respiratorias en desarrollo, los pulmones en desarrollo, y estructuras cardiovasculares. Esta otra imagen lo que muestra es una imagen un poco más baja, ¿verdad? Muestra al hígado, perdón, un poco más alta, ¿sí? Entonces muestran al hígado la enorme ocupación de la cavidad abdominal por este órgano, la hernia fisiológica, y acá agarra apenas un pedacito del sector torácico en donde vemos a los pulmones en desarrollo, que es esto que está acá, el esófago y esto que está por detrás del esófago, la base. Muy bien. Esto es lo mismo donde se observa la hernia fisiológica, la angularidad. Y acá lo que vamos a empezar a ver son algunas características, algunos cambios morfológicos de los derivados del intestino. Ya dijimos que lo que tiene que ver con el colon transverso, descendente y sigmoide, sigue más o menos las pautas de desarrollo de los derivados del intestino medio, y vamos a entrar un poco más en detalle a lo que es la formación y la tabicación de la cloaca. Entonces, básicamente, ustedes se acuerdan que el sector más distal o más caudal del embrión, lo que vamos a tener es una gran dilatación que forma la cloaca, y esa cloaca va a tabicarse para generar estructuras genitourinarias por el sector ventral y estructuras anorrectales por el sector más dorsal. Se va a producir un tabique que se genera por proliferación de las células endodérmicas. Ese tabique desciende, ¿sí? Baja hasta ponerse en contacto con la membrana cloacal, y a ese nivel lo que va a hacer es separar el seno urogenital del seno anorrectal. Y eso es lo que vemos en esta imagen, ¿sí? Acá tenemos etapas sucesivas del desarrollo, vemos el descenso del pliegue, ¿sí? Ese tabique llega hasta la membrana cloacal. Acá tenemos la membrana cloacal que está separando el proctodeo de la región anal. ¿Se acuerdan que el proctodeo es de origen ectodérmico? El ectodermo de la superficie del embrión se repliega, se introduce y forma este proctodeo, y a nivel de la membrana cloacal se fusiona con el endodermo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora, ¿sí?, es cómo este tabique desciende, se constituyen las estructuras anorrectales y se va a generar así el recto y los 2 tercios superiores del canal anal. Porque el tercio más distal o más caudal del canal anal se origina a partir del proctodeo, es decir, que está formado
por tejido que deriva del ectodermo y no del endodermo. ¿Ah? Y acá lo que se ve es la línea pectina, que es una estructura vestigial que persiste en el adulto y que es la zona que correspondía a la zona de anclaje o donde estaba prendida la membrana cloacal, que posteriormente va a degenerar, se va a cavitar, va a desaparecer, y esa perforación de la membrana es lo que asegura que este tubo digestivo se abra al exterior, se haga permeable y se abra al exterior. Bien, hasta ahora todo lo que vimos básicamente fueron cambios morfológicos, ¿verdad? Cambios fundamentalmente macroscópicos. Pero acompañando todos estos cambios macroscópicos hay una sucesión de cambios a nivel histológico. Es decir, que hay un patrón de diferenciación histológica o de histodiferenciación que continúa o que acompaña los cambios morfológicos, ¿sí? El estómago no solamente va a adquirir su forma y su topografía característica, sino que además van a tener que formarse las costillas, van a tener que aparecer las células parietales, van a tener que aparecer las células principales, etcétera, etcétera. Entonces, esos cambios se dan un poco más avanzados en el desarrollo. En las primeras etapas tenemos fundamentalmente cambios morfológicos, formación del primordio, dilatación del estómago, rotaciones, etcétera, dilatación del pseudoapéndice. Continúa el desarrollo hacia la quinta, sexta semana, y hacia la sexta, séptima semana las estructuras endodérmicas van a proliferar, pero proliferan tanto que lo que hacen es ocluir a los tubos digestivos, van a ocluir fundamentalmente lo que más claramente se describe es la oclusión del esófago y del duodeno. Pero posteriormente en el desarrollo esas estructuras van a recanalizarse o nuevamente se van a hacer permeables, y ahí, conjuntamente con esa recanalización de la luz del esófago, del duodeno, entre otros, se va a producir la diferenciación de los derivados endodérmicos. Es decir, que se van a formar, por ejemplo, las vellosidades intestinales, las distintas glándulas, las criptas, van a aparecer, por ejemplo, las células de Paneth en el intestino, van a aumentar y van a producirse en mayor cantidad las células caliciformes en el intestino grueso, y así en cada sector del tubo digestivo. Acompañando esa diferenciación de los derivados endodérmicos, también se va a producir la diferenciación de los derivados mesodérmicos, que van a dar fundamentalmente, como ya vimos, lo que tiene que ver con las estructuras conjuntivas y musculares que rodean la pared de estos órganos del tubo digestivo. ¿Sí? Bien, y ya por último, recién hacia la décima semana, novena, décima semana, es que se establece la diferenciación, la tipología celular característica de cada sector. ¿Ah? Vieron que los cambios morfológicos o macroscópicos son primero, son seguidos de los cambios a nivel microscópico o histológico, y después van a irse produciéndose también los cambios funcionales o fisiológicos. Y este esquema lo que muestra es lo que yo les decía: el endodermo va a proliferar, pero prolifera tanto en una etapa que ocluye la luz del tubo intestinal. Después aparecen vacuolas, habitaciones, que lo que hacen es fusionarse, coalescer, y nuevamente esa estructura se va a recanalizar. Una vez que se recanaliza y se establece la luz, ahí comienzan a formarse las estructuras características de la mucosa, las vellosidades, las microvellosidades, el epitelio. Bien, dedicamos la mayor parte de la clase al desarrollo del tubo digestivo porque existe un alto porcentaje de malformaciones congénitas que están vinculadas con alteraciones del desarrollo embrionario del tubo digestivo. Y muy lejos de que ustedes las sepan o que las conozcan ahora, pero les puse ahí una lista de algunas de esas alteraciones que son derivadas de malformaciones a nivel de este desarrollo. Prácticamente un 6% de las malformaciones embrionarias son malformaciones por alteraciones en el desarrollo del tubo digestivo. Dentro de estas malformaciones, las de las
son el oncalocele o la gastrosquisis, que justamente es esa hernia fisiológica de la cual estuvimos hablando, que no reingresa a la cavidad abdominal y persiste hasta el nacimiento. ¿Ah? Esto es una gastrosquisis, directamente lo que no hay es un cierre completo de la pared abdominal y por eso las asas intestinales quedan hacia afuera. La otra malformación característica es el oncalocele, en donde en realidad el niño nace con las asas intestinales adentro del saco intestino, rodeado por una membrana uterina, pero difiere de esto que se ven así directamente expuestas al exterior. ¿Ah? Entonces, ahora vamos a mencionar el desarrollo del aparato respiratorio para después terminar con la cavitación. ¿Sí? Entonces, el desarrollo del aparato respiratorio también se produce a expensas del intestino anterior. Se va a producir por un esbozo, el esbozo respiratorio que surge también de la cara ventral de ese intestino anterior primitivo, y ese esbozo va a crecer hacia abajo en la dirección ventral y caudal, ¿sí? Como lo vemos acá. ¿Ah? Ese esbozo crece, se alarga, en sus extremos se va a bifurcar. Esa bifurcación es característica porque va a llevar a la formación de la tráquea y de los bronquios fuentes, y en los extremos distales estas estructuras van a proliferar, se van a diferenciar para generar las estructuras bronquiales terminales y respiratorias, los alvéolos y los bronquiolos respiratorios. Todas estas estructuras son de origen, como ya vimos, endodérmico, pero el mesodermo circundante contribuye a la diferenciación y a la formación del conjuntivo que rodea a estas estructuras epiteliales. ¿Sí? Entonces, a medida que prosigue el desarrollo, otra cosa que me interesa que recuerden es la cavitación que se produce entre las estructuras intestinales y las estructuras respiratorias. Básicamente está resumido acá, se produce un surco, el surco laringotraqueal, que posteriormente se va a generar un divertículo, el divertículo o esbozo respiratorio, que crece y que después se bifurca. Pero entre esas dos estructuras se va a producir un tabicamiento, crece un tabicamiento endodérmico por proliferación de las células endodérmicas, que va a separar a las estructuras digestivas que van a quedar por detrás de las estructuras respiratorias que van a quedar por delante. ¿Ah? Esófago, faringe, esófago van a quedar por detrás y estructuras laringotraqueales van a quedar por delante. Y ahora sí, introduciendo estos conceptos básicos, vamos a tratar de entender la cavitación o de la delimitación de las cavidades corporales. ¿Sí? Entonces, volvemos a nuestro esquema original. ¿Sí? Nosotros sabemos que el embrión se está desarrollando y el tubo digestivo se está diferenciando a nivel todo dentro de una cavidad, la cavidad celómica, que lo va a acompañar en toda su longitud y que lo vemos acá. ¿Sí? Lo va a estar rodeando en toda su longitud. Las estructuras derivadas de la hoja somática van a quedar en relación a la pared, ¿sí?, del tórax y del abdomen, dependiendo del sector, y las hojas viscerales, ¿sí?, del mesodermo lateral, de la derivada del mesodermo lateral, las hojas viscerales van a quedar en relación o revistiendo a los órganos. Esto, a medida que progresa el desarrollo, esa cavidad celómica única, original, va a dar lugar a la cavidad peritoneal a nivel del abdomen, y a nivel del tórax va a dar lugar a la cavidad pleural y pericárdica. Y estas hojas viscerales y somáticas van a dar lugar a las hojas visceral y parietal, tanto del peritoneo como de la pleura o del pericardio, dependiendo del sector en cuestión.